Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Esta es la videoconferencia semanal con Helga Seblarush. Hoy es 20 de agosto de 2025. Creo que iremos directo al punto porque se han producido algunos acontecimientos realmente importantes que los británicos y sus aliados en Europa, así como en las agencias de inteligencia estadounidenses, han querido detener. En concreto, a finales de la semana pasada, la reunión en Alaska entre el presidente Donald Trump y el presidente Putin. Helga, como comentamos ayer, ciertamente veo que aquí en Estados Unidos hay una gran confusión en el pueblo estadounidense sobre la importancia de esto, sobre lo que realmente ocurrió. ¿Fue un fracaso porque no lograron un alto al fuego de inmediato? Si no te importa, me gustaría que empezáramos con eso. ¿Podrías decirle al público qué piensas y cuál es la importancia de esta reunión? Creo que fue un gran avance porque el verdadero problema no es Ucrania. De la misma manera, la guerra en Ucrania no fue una guerra en Ucrania, sino una guerra sustituta entre la OTAN y Rusia. Por lo tanto, el hecho de que el presidente Trump y el presidente Putin pudieran celebrar esta reunión en Alaska y restablecer la comunicación directa entre los líderes de las dos mayores potencias nucleares del mundo es de suma importancia. Todos aquellos que no estén cegados por prejuicios ideológicos deberían estar contentos. Esta mañana, el presidente Trump concedió una entrevista a un periodista estadounidense, creo que se llama Mark Levin, y dejó claro que la gente puede estar tranquila. Ya no estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial como lo estábamos en la fase final del gobierno de Biden, y ese peligro inmediato ya no existe. Y estoy de acuerdo con eso, aunque con algunas reservas. Pero creo que cualquiera que no sea un completo imbécil debería alegrarse, ante todo, de reconocer que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y si ese peligro se reduce significativamente hasta el punto de dejar de ser el tema más urgente del planeta, esa es una gran noticia. Obviamente, el asunto de Ucrania es un aspecto importante de esta discusión, y en ese sentido puedo decir que las cosas avanzan con relativa rapidez en una dirección positiva. El ministro de Asuntos Exteriores Lavrov acaba de indicar que se le ha hecho una invitación oficial al presidente Trump para que venga a Moscú, algo que el presidente Trump había comentado diciendo que le traería muchos problemas, pero que cree que es posible. Obviamente, dado al Russiagate y todo el esfuerzo por satanizar a Putin, Trump sabe que no será fácil, dado que el verdadero problema con los principales medios de comunicación, ya que están claramente controlados por lo que la gente a ambos lados del Atlántico suele llamar el Estado profundo. Pero creo que es un paso importante. A continuación, probablemente si el presidente Zelensky acepta, se reunirá con Putin. Trump afirmó que, de ser necesario, está dispuesto a una reunión trilateral posterior con Trump, Zelensky y Putin. Obviamente, el hecho de que Trump ya no insistiera en el alto al fuego antes de que cualquier negociación suceda es muy importante, porque, como Trump enfatizó, el cese al fuego se rompe con frecuencia. Por otro lado, afirma haber resuelto varios conflictos sin recurrir primero a un alto al fuego. En mi opinión, la preocupación justificada de Putin era que
Si se tuviera simplemente un alto al fuego, si la llamada coalición de los dispuestos tiene la intención de derrotar a Rusia, como han dicho muchas veces, si esa intención no cambia, un alto al fuego solo serviría para rearmar a los ucranianos con armas más letales y de mayor alcance, y por lo tanto se opondría firmemente a cualquier esfuerzo para resolver este conflicto. Rusia, por otro lado, ha enfatizado repetidamente a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar que lo que era necesario abordar eran los llamados problemas fundamentales. Los problemas centrales en la crisis de Ucrania no son lo que la gente dice, que se trató de una guerra de agresión no provocada por Rusia. Definitivamente no lo fue, sino las 5 expansiones de la OTAN hacia el este que se llevaron a cabo tras el fin de la Guerra Fría, a pesar de las promesas que el entonces secretario de Estado Baker y el ministro de Asuntos Exteriores Genscher hicieron a Gorbachev y a Shevardnadze de que la OTAN no se movería ni un centímetro hacia el este. Fue sin duda el problema central, porque eso significó que los sistemas de armas ofensivas se trasladaron a Ucrania hasta las fronteras de Rusia, lo que significa que el tiempo de advertencia para cualquier ataque inminente se ha reducido a 4, 5, 6 o 7 minutos, creando así una crisis de los misiles de Cuba a la inversa. Cualquiera que no se ponga en el lugar de Putin y los rusos, se debe entender que, dado que Rusia tiene un largo historial de ataques por parte de Occidente, Napoleón intentó invadir y conquistar a Rusia, lo cual fue muy sangriento. Se lanzó una campaña militar increíble. Napoleón fue vergonzosamente derrotado. Luego, naturalmente, Hitler y los nazis intentaron lo mismo y fue una guerra horrible en la que murieron 27 millones o incluso más de ciudadanos soviéticos. Eso fue hace solo 80 años, por lo que ese recuerdo aún está muy vivo en Rusia. El recuerdo de la Gran Guerra Patria está muy vivo en la mente de la gente. Por lo tanto, si ahora tenemos de nuevo a la OTAN con una larga historia de Hiroshima y Nagasaki, con la intención británica de lanzar una guerra preventiva con la operación impensable de Churchill, todo esto está en la memoria de Rusia. Por lo tanto, cuando dicen que esos intereses de seguridad fundamentales deben abordarse, cualquiera que conozca algo de la historia y de asuntos militares estará de acuerdo con Putin en que tiene toda la razón al decir que eso es lo que debe resolverse. Al parecer, eso es lo que Putin le transmitió a Trump en Alaska, porque en Alaska Trump abandonó repentinamente la idea de que primero debe haber un alto al fuego, porque obviamente reconoció que Rusia tiene un interés legítimo de seguridad. No solo Ucrania, sino también Rusia tiene un interés legítimo de seguridad. Así que básicamente accedió a iniciar negociaciones de paz directamente sin un alto al fuego. Quería plantear algo porque, como sabes, ayer aquí en Estados Unidos tuvimos una gran delegación de europeos en la Casa Blanca. Creo que los estadounidenses no tienen ni idea de qué se trataba. Los medios, por supuesto, intentaron transmitir que todos estaban muy unidos y quizás algunos de los presentes lo estaban. Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, el presidente finlandés Stubb y el jefe de la OTAN, Rutte, quien llama a Trump papi.
Todos estaban allí y el titular del New York Times era, bueno, al menos impidieron que Trump aceptara todo. Mi impresión es que una vez finalizada la cumbre de Alaska y cuando parecía que los presidentes Trump y Putin habían llegado a algún tipo de entendimiento sobre la situación, Zelensky, por supuesto, quería involucrarse de alguna manera o que lo mandaran para participar, porque no creo que haga mucho por su cuenta. Hubo un gran pánico entre estos belicistas y rápidamente reunieron la delegación más poderosa que pudieron reunir y se apresuraron a Washington para ver si podían descarrilar el asunto. No creo que sea una demostración de fuerza en absoluto, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto. No creo que haya habido algo así en mucho tiempo, con tantos jefes de Estado europeos, la Comisión Europea y la OTAN reunidos en Washington. ¿De qué se trató todo esto? Ray McGovern, con un sentido de humor inigualable, lo llamó Trump y los 7 enanitos. Enfatizó que no insinúa que Trump sea Blancanieves. Así que estas personas, y como dijiste, no estaban unidas porque creo que hay una diferencia entre algunas de ellas. Meloni no está exactamente en la misma línea que Merz, Macron y von der Leyen, pero creo que intentaron prevenir lo peor. Es decir, que Zelensky se dejara influenciar demasiado por Trump, pero creo que todos se sintieron obligados a decir que esta fue una discusión productiva y maravillosa. Sin embargo, eso no les impidió volver y nada más llegar a Europa, retomar sus antiguas posturas. Merz dijo, primero debe haber un alto al fuego antes de que pueda suceder algo más. Ahora mismo en Alemania se ha desatado un debate frenético sobre la necesidad de tener tropas europeas sobre el terreno, tropas de la Bundeswehr, del ejército alemán. Incluso los británicos dijeron que harían algo, pero que no pondrían a sus tropas en riesgo. Es bastante astuto, es ridículo. Si se creen su propia ideología de que esta fue una guerra de agresión no provocada y que fuera cierto que Putin planea atacar al próximo país europeo una vez que termine con Ucrania, algo que niegan todos los expertos militares competentes, Rusia no tiene intención ni motivo. ¿Por qué querría Rusia invadir Europa? No podría ocupar Europa, desde luego, porque se necesita mucha gente para hacerlo. Creo que la población rusa en conjunto ronda los 150 millones, si no me equivoco. En el mejor de los casos, pueden movilizar entre 600,000 y 700,000 soldados. Tienen un país enorme, tienen el país más grande del planeta con 11 usos horarios que apenas pueden poblar. Entonces, que invadan Europa y la ocupen con tantas tropas, ¿por qué querrían siquiera hacerlo? Tienen todas las materias primas en su propio país, no ganarían nada con eso. Por lo tanto, todo esto es un cuento alarmista de la OTAN que solo tiene un propósito: mantener a la población asustada y que acepte la militarización de Europa. Pero no se basa en la realidad. Creo que la gente debería dejar de creer esto y analizar la situación por sí misma. Hay suficientes expertos militares, el coronel McGregor, por ejemplo, en Estados Unidos, el ex jefe de la Comisión Militar de la OTAN, el general
Harald Kujat de Alemania, el general Erich Bad y el general Fabio Mini y muchos otros en Francia e Italia, etcétera, quienes afirman que esto es completamente absurdo. Por lo tanto, insto a quienes estén seriamente preocupados por este asunto a que investiguen por su cuenta y no se dejen llevar por estas narrativas porque podrían resultar devastadoras. En fin, Ischinger, exdirector de la Conferencia de Seguridad de Múnich, concedió esta mañana una entrevista y dijo, no, ahora tenemos que armar a Ucrania hasta, ¿cómo se llama? Un puercoespín. Sí, un puercoespín de acero, lo que dijo Ursula von der Leyen. Sí, quiero decir, esto es tan... Si yo fuera ucraniana, odiaría que me llamaran un puercoespín de acero. Es muy despectivo. Demuestra una mente horrible. ¿Cómo se puede llamar así a alguien? Pero demuestra el grado de histeria de esta gente. Desafortunadamente, no creo que esto dure mucho. En primer lugar, esta coalición de los dispuestos no tiene las fuerzas militares necesarias para llevar a cabo lo que dice. ¿Por qué lo harían? Hasta ahora ha sido muy claro que desplegar tropas de la OTAN sobre el terreno en Ucrania es una línea roja, un casus belli. Significaría una guerra directa con Rusia, la mayor potencia nuclear. Así que no lo hicieron porque sabían que era una guerra que solo podían perder estrepitosamente. Entonces, ¿por qué desplegar el equivalente a las tropas de la OTAN sobre el terreno? Desde el punto de vista ruso, da igual si son tropas alemanas, francesas, británicas u otras que se autodenominan francesas, alemanas, británicas o de la OTAN. Son las mismas personas. Por lo tanto, no creo que esta sea una propuesta realista. Solo espero que Zelensky escuche lo que su propio pueblo quiere, la paz. Solo podrá lograr esa paz si se une a Trump y a Putin y no escucha a la coalición de los dispuestos que quiere prolongar la guerra a costa de los ucranianos. Creo que cuanto más rápido se den cuenta los europeos de que son ellos quienes están siendo aislados de la mayoría mundial si se unen a esta coalición de los dispuestos y de que existe una opción completamente diferente en el mundo, aliarse con la mayoría global, más rápido podremos salir de la crisis. En ese sentido, quería preguntarte si quieres comentar algo sobre tus iniciativas, concretamente la propuesta de que Trump, Putin y Xi se reúnan en la celebración del 80 aniversario del fin de la Guerra del Pacífico que se va a celebrar en Pekín, y también simultáneamente la conferencia de Vladivostok sobre el desarrollo del Este. Cuando se anunció la reunión de Alaska, inmediatamente sacamos de los archivos nuestro trabajo previo sobre el estrecho de Bering, porque mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, y yo luchamos durante décadas por el puente terrestre mundial para conectar a todos los continentes a través de túneles y puentes. La conexión de Alaska con Siberia a través del estrecho de Bering, que está a solo unos kilómetros, podría construirse allí un corredor con un túnel, un puente o ambos, conectando así a América con el continente euroasiático. Esto obviamente abriría un enorme potencial económico, significaría que toda la riqueza de materias primas podría ser explotada por Rusia y otros países a los que Rusia invite. Pero es posible que los estadounidenses, japoneses, chinos y los países del sur global participen en el desarrollo del lejano oriente ruso, donde se encuentran todas las materias primas y los elementos de la tabla periódica, pero aún no se han desarrollado. Así que estoy segura de que este potencial
Aunque no se haya mencionado en los titulares, también se consideró en Anchorage. Hay ciertos indicios de que así es. Ahora bien, el siguiente paso podría ser, ¿y a eso te refieres? Yo hice un llamado al presidente Xi Jinping para que invite al presidente Trump al 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en la conmemoración en Pekín el 3 de septiembre. El presidente Putin ya aceptó asistir y este será un evento enorme. Muchos líderes del sur global también asistirán. El primer ministro Modi de India estará presente y probablemente Lula y otros. Por lo tanto, esto enviaría un mensaje muy contundente al mundo. Si Estados Unidos, Rusia, China y otros celebran la victoria sobre el fascismo y el nazismo, realmente enviaría un mensaje de esperanza al mundo entero, que todos los conflictos pueden resolverse mediante la cooperación. Tengo muchas esperanzas de que esto suceda. Estamos juntando firmas para este llamado, así que si están de acuerdo con la idea, por favor, fírmenlo, compártanlo con todos sus contactos, redes y amigos para que también firmen, porque creo que deberíamos impulsar esta idea que una solución pacífica sería fácil si las grandes potencias cooperan. Da la casualidad de que ese mismo día se inaugura el Foro Económico del Este en Vladivostok. Allí participan más de 6,000 empresas. Sobre la mesa estará el desarrollo del Ártico. Así que estoy absolutamente segura de que tras la conferencia de Anchorage, el desarrollo de Siberia y el lejano oriente será el tema más candente en la conferencia. Espero que esto lleve a un cambio de rumbo completo. Si todos se esforzaran en ello, creo que podríamos ver si el presidente Trump va a Pekín y si la reunión de Vladivostok aborda este desarrollo con la participación internacional, que podríamos estar al comienzo de una era completamente nueva en la que la humanidad pueda superar todos los problemas económicos, porque si pasáramos del gasto militar al desarrollo económico real, tras lo cual podríamos ver a Estados Unidos construyendo un sistema ferroviario rápido que conecte a todas las grandes ciudades estadounidenses mediante trenes de levitación magnética y otros trenes de alta velocidad. Podríamos tener un espíritu completamente diferente como el que se observa ahora mismo en China y muchos otros países del sur global, decididos a superar el subdesarrollo y a empezar a tener relaciones internacionales de una forma completamente nueva. Creo que todo esto es muy emocionante y de hecho soy moderadamente optimista. Bueno, eso es muy bueno. Creo que el optimismo también surge del trabajo que estás haciendo. Cuando uno sabe que va a luchar pase lo que pase, no hay lugar para el pesimismo. Quería pasar a una situación que tiene a mucha gente muy desesperada, que es, por supuesto, lo que está sucediendo en el llamado Oriente Medio, el suroeste asiático, Gaza, Israel. Quisiera saber tu opinión sobre la relación entre estos dos procesos, porque algo que a la gente le cuesta comprender es cómo se puede tener esta increíble dinámica de avance en un ámbito y luego tener las atrocidades que está cometiendo el régimen de Netanyahu contra el pueblo palestino. Parece que el mundo está observando, aunque tengo entendido que acabo de ver que las cifras de las protestas en Israel del domingo podrían haber superado los 2 millones de israelíes protestando contra la invasión de la ciudad de Gaza por parte de Netanyahu. Pero, ¿qué opinas sobre cómo podemos poner fin a esto y cuál es la relación entre estos procesos? Es el mismo planeta después de todo.
Sí, pero parece haber un universo paralelo donde algunas personas se encuentran, como tu embajador Huckabee, a quien escuché en una entrevista que es espantosa. Afirma que Israel tiene derecho a apoderarse de Cisjordania, apoya los nuevos asentamientos allí, que según algunos miembros del gabinete del gobierno israelí quieren que sea imposible la solución de dos estados. Sí, y debo añadir, haciéndolo incluso matando a ciudadanos estadounidenses, lo que hace tan increíble que el embajador estadounidense lo apruebe. Adelante. Sí, es increíble, pero creo que esto también, si me permites hacer ese pronóstico, será efímero, porque lo que está sucediendo es tan absolutamente increíble que, si bien por ahora puede parecer que la vida de 1 millón de palestinos está en grave peligro, en realidad 2 millones, 1 millón en la ciudad de Gaza, porque las fuerzas de defensa de Israel están preparando la ocupación militar, lo que pone a la población en grave peligro allí. Sin embargo, la abrumadora mayoría de los gobiernos y países del mundo están aislando a Israel. La resolución a favor del enfoque de dos estados gana cada vez más apoyo. Además, el impulso para reformar a las Naciones Unidas revela el hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha funcionado debido al poder de veto de los 5 miembros permanentes. Podrían bloquear esencialmente Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, el Reino Unido, cualquier tipo de enfoque. Esto ha llevado a una situación en la que el impulso a favor de la resolución 377 de la Unión Pro Paz está cobrando un enorme impulso. Esta simplemente establece que si existe un peligro grave para el orden mundial, como creo que representa claramente la situación de Gaza, el poder de negociación y de llevar adelante el asunto recae en la Asamblea General. Esto significaría básicamente que, con la próxima sesión anual en septiembre, la Asamblea General de la ONU podría decidir que, dado que el Consejo de Seguridad ha demostrado ser incapaz de abordar esto, el poder de decisión recae en ellos y, como mínimo, podrían decidir enviar cascos azules a la frontera de Gaza. Uno podría preguntarse, ¿qué pueden hacer los cascos azules? Pero justo antes de nuestra conversación aquí, hablé con un alto experto de la ONU sobre este asunto porque quería que me aconsejara. Le pregunté, ¿qué podemos hacer? Dijo que el simple hecho de tener un gran número de países representados en estos cascos azules dejaría claro que Israel se está quedando completamente aislado. Esto afectaría el fermento que hay ahora en Israel, dado que no se puede enviar una fuerza militar porque no se quiere entrar en una guerra con Israel y que Estados Unidos lo respalde. Obviamente esto no funcionaría así a menos que se produzca un cambio dentro de Estados Unidos. Estados Unidos podría acabar con esto con una sola llamada. Si Trump llamara a Netanyahu y lo pusiera en su lugar, se detendría. Pero creo que eso depende de que el pueblo estadounidense exprese claramente su opinión al respecto. En el caso contrario, creo que esta resolución 377 y la Asamblea General de la ONU expresan la voluntad y la opinión de la gran mayoría de la población mundial, el 85% de los habitantes del planeta.
Por lo tanto, creo que es muy horrible para los palestinos que siguen muriendo, pero no creo que esto pueda durar mucho más. Cuanto más continúan las atrocidades y todo el mundo lo sabe a diario, ¿te puedes imaginar? Mears dijo que cuando asesinaron a estos 6 periodistas, ahora hay que investigar si este asesinato estuvo justificado o no. ¿Te imaginas? Dios mío. Este es el tipo al que están preparando para una guerra con Rusia, así que supongo que es una persona irracional en general. Él dijo que los israelíes están haciendo el trabajo sucio para el resto. Esto y el puercoespín de acero, o antes Borrell, cuando habló de la selva y el jardín, a veces se obtiene la verdadera idea que tienen, no con las declaraciones formales, sino con este tipo de lapsus donde revelan su mentalidad filosófica. A veces uno entiende cosas que desearía no entenderlas porque son tan repugnantes. Creo que es cierto. Solo quiero decir, ya que se nos acaba el tiempo, que creo que tienes razón en este cambio. Ayer, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, retiró las autorizaciones de seguridad a otras 37 personas. Estaba hablando con uno de nuestros colegas sobre esto. No reconocí los nombres, eran personas menos prominentes, pero él conocía a muchos de ellos y muchos de ellos estaban directamente involucrados no solo en el Russiagate, sino también en la censura ucraniana de las redes sociales estadounidenses y cosas por el estilo. Creo que su investigación no se detendrá, no solo por su lealtad al presidente Trump y al gobierno, sino porque ella misma es veterana de estas guerras y conoce el costo humano de mentir, como lo hicieron los líderes de Estados Unidos y Gran Bretaña con respecto a las armas de destrucción masiva en Irak. Creo que esto será un factor que cambie las cosas. Solo quiero agregar que el New York Post, uno de los periódicos más repugnantes y desquiciados a favor de la guerra, controlado por los británicos, el pobre Alexander Hamilton se revolvería en su tumba. Cuando publicaron su documento, dejaron un número de teléfono que era su contacto directo para implementar esto. Eso fue tachado posteriormente, pero no puedo evitar pensar que algunos de estos agentes de inteligencia del FBI lo filtraron de inmediato para ver si al menos podían iniciar algún tipo de acoso. ¿Tienes algún comentario sobre lo que está sucediendo con el caso del Russiagate? Sobre todo porque tu difunto esposo, Lyndon LaRouche, fue el blanco de precisamente esta operación. Muchas de estas personas, aunque quizás eran demasiado jóvenes para ser las implicadas, sin duda provienen de la misma tradición que puso a Lyndon LaRouche injustamente en la cárcel e intentó detener el progreso y la difusión de sus ideas. Bueno, solo puedo aplaudir a Tulsi Gabbard por sus incansables esfuerzos para lograr la justicia en Estados Unidos. Mi difunto esposo fue calumniado recientemente de nuevo por un periódico belga por haber sido el primero en identificar lo que estaba sucediendo el 11 de septiembre. Quiero decir, es cierto que lo reconoció de inmediato porque estaba familiarizado con la defensa aérea de Estados Unidos. Dijo que esto no podría haber sucedido sin la complicidad de algunos elementos corruptos de nuestro propio aparato de seguridad. Este es obviamente el problema. Lo que Eisenhower advirtió al final de su mandato, el complejo militar industrial. Algunas de estas burocracias permanentes son las que han estado implementando todas estas políticas. De hecho, estoy relativamente segura de que tarde o temprano todo esto saldrá a la luz porque ahora hay un gran debate creciente entre las personas, las instituciones y las fuerzas del sur global, tanto en este país como en aquel,
sobre el número de guerras libradas por Estados Unidos desde 1945 y especialmente desde el fin de la Guerra Fría, la cantidad de personas que han muerto. Nada de esto se ha admitido ni se ha intentado restituir a un nivel justo. Por lo tanto, creo que esta idea de una posición dominante en un mundo unipolar, donde se tiene el derecho a proteger los privilegios por todos estos medios ilegales, debe llegar a su fin. Creo que el presidente Trump, al continuar con el rumbo que afortunadamente ha vuelto a encontrar tras su primer mandato, estuvo a punto de ser destruido por estas redes. El Russiagate lo puso en una situación insostenible. Naturalmente, estas fuerzas están ahora completamente alarmadas de que haya vuelto a hablar directamente con Putin, algo que intentaron evitar por todos los medios. Por lo tanto, aunque es evidente que la batalla aún no ha terminado, creo que si Tulsi Gabbard sigue desentrañando este hilo que lleva de una cosa a otra, es de esperar que toda esta política pueda llegar a su fin. Creo que ese sería el mejor regalo de cumpleaños que Estados Unidos podría hacerse por su 250 aniversario. Estoy totalmente de acuerdo y me encantaría ver a algunas de estas personas entre rejas. Creo que definitivamente enviaría el mensaje correcto. Deberíamos terminar. Muchas gracias por tu tiempo y tus ideas. Por favor, si hay algo que crees que la gente debería hacer, ¿por qué no te tomas un minuto para decirle qué debería estar haciendo? Bueno, lo único que debería hacer es asistir al diálogo de la Coalición Internacional por la Paz el viernes. Esta es una institución muy importante porque en más de 2 años de reuniones semanales ininterrumpidas, hemos reunido a expertos y fuerzas, sectores del movimiento por la paz de todo el mundo. Es un lugar para debatir cada semana nuestra postura y qué se debe hacer. Así que visiten la página del Instituto Schiller, regístrense y participen. Necesitamos construir el movimiento por la paz hasta que se convierta en la fuerza dominante en el mundo. Y por favor, firmen este llamado y participen activamente con nosotros. Este no es un momento para quedarse al margen, ser pasivo y limitarse a observar. Si quieren ser actores en el escenario mundial de la historia, están con las personas adecuadas para hacerlo. Fantástico, muchas gracias. Y la CIP es solo dentro de 2 días, el viernes. Así que visiten la página del Instituto Schiller y anótense. Regístrense para recibir nuestros correos electrónicos, para donar y apoyar nuestro trabajo. Muchas gracias, Helga.